Bueno, una sucesión siempre se va a hacer en un bucle llamado iteración, ¿no? Función de iteración. Fíjense que... ¿Ah? No se va a grabar esta clase. ¿Está grabando? ¿Usted también graba? Entonces, fíjense de que 30 segundos de grabación ya me ha hecho perder. Entonces, fíjense de que la programación estructurada tiene, ¿cuántas estructuras tiene la programación estructurada? Estructuras básicas, ¿no? 4. 4 estructuras básicas. La secuencia de funciones, la selección de funciones, la iteración de funciones, que es esta que vamos a ver ahora, ¿no? Y la otra no sé cuál es. Bueno, la iteración de funciones es de este tipo. Vamos a poner aquí... Lo que pasa es que se me ha escondido eso. Ahí están las dos. Son funciones iterativas. El diagrama de flujo. La primera es la hacer mientras que, ¿no? Esto se denomina hacer mientras que. Y esta es hacer hasta que. Hacer hasta que. Si quieren, este es el do while, ¿no? Del C, del Python, el while del Python, y este es el repeat, ¿no? Repeat until del Python. ¿Cómo es la cosa? Aquí se va a ejecutar la sucesión X1, X0, X1, X2, etcétera, etcétera. Mientras que P que va a ser la proposición, mientras que el error sea, mientras que el error sea mayor o igual que 1. O que sea la tolerancia, pues, ¿no es cierto? Hay una tolerancia. Fíjense, todo error de aproximación, como dijimos en la anterior clase, aquí está, es porcentual. No, todo error es porcentual, el que vamos a usar. No vamos a usar la expresión del error absoluto, como dijimos. Vamos a usar esta expresión. Por eso le dije, apréndansela de memoria. ¿De acuerdo, no? La anterior clase. De la anterior clase estoy hablando. Ahora ese error es porcentual, nos da un porcentaje. La pregunta es, ¿hasta cuánto tiene que llegar el proceso de aproximación? ¿Hasta cuánto tiene que llegar? ¿Hasta qué porcentaje mínimo?
A ese porcentaje mínimo le llamamos la tolerancia. Podemos nosotros asignar una tolerancia, por ejemplo, 1%. Yo quiero que el error de aproximación llegue al 1% y ya con eso estoy satisfecho. Con esa aproximación, que me llegue a un error mínimo del 1% ya estoy satisfecho. ¿Me entiende? Esa es la tolerancia. Un error tolerado que yo como ingeniero lo tolero. Me sirve ese resultado. No es el exacto, porque siempre le dije, ¿no? Los métodos numéricos nunca nos llevan a una solución exacta, porque ya sabemos por qué. Están los errores de aproximación, de redondeo y todo lo demás. Bueno, en estos errores entonces de aproximación, tiene que haber un mínimo, porque el proceso no puede ser indefinido, ¿no? Que calcula aproximaciones, ¿no? Fíjense, calcula y calcula, aquí estamos, ¿no? En todo esto, calcula, meta, calcular y nunca para. En un momento tiene que parar. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la proposición P. Cuando la proposición P se cumpla, recién va a parar. ¿Está bien? Se cumple P, se para. ¿Cuánto tiene que ser P? Tiene que haber entonces en P, donde dice P, en el rombito, tiene que haber una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta? La pregunta será, lo vamos a borrar la P, en este caso sería si el error de aproximación, este error que estamos viendo acá arriba, es mayor o igual al 1%. Sigue el proceso. Si es así, sigue el proceso. Cuando llega al 1% o menos, termina y sale por acá. ¿Y qué va a mostrar aquí? El resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser la aproximación deseada, calculada, mejor calculada, porque todas son aproximaciones, todas, pero tienen error de aproximación, todas tienen un error, pero la única que me satisface es esta, porque esta tiene un error tolerable, que le vamos a llamar E sub S, la tolerancia. ¿Está bien? Esa tiene un error, por ejemplo, del 1%. Ah, ya, tranquilo. De acuerdo, esa va a ser la solución. XN entonces va a ser la solución, ¿ok? Y si queremos programarlo, vamos a tener que usar este tipo de estructura. Pero también podemos utilizar esta otra. Fíjense. La diferencia entre una y otra es que primero, acá en la de la derecha, primero se calcula la aproximación y después se hace la prueba, ¿no? La P. Pero en este caso la prueba tiene que decir que si el error de aproximación es menor o igual al 1, al revés, no de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es hasta que, no es mientras que. Esa es la diferencia, ¿no? Esta estructura de la izquierda, es mientras que el error sea mayor al 1%. Hace, y va a llegar un momento que el error se hace en 1% o menos, entonces termina, para. Acá al revés el proceso, ya no es mientras el error, no, haga hasta que el error sea 1%. Fíjense la diferencia de las dos estructuras, ¿ok? Por tanto, aquí en vez de la P, ¿qué va a decir? Estoy borrando mal con este. En vez de la P tendrá que decir hasta que el error de aproximación sea menor o igual a 1%. Eso es hasta que. Y la otra es mientras que, ¿no? Esas instrucciones ya están en Pascal, ¿no? Y también, esto también se puede hacer en máxima, lo mismo, se puede hacer. Las instrucciones en máxima son parecidas a las de Pascal, solo que en máxima no se hace por línea, la programación se hace en una sola línea. Ya les voy a mostrar.
No se lo voy a mostrar yo, se lo va a mostrar el chat GPT. La inteligencia artificial se lo va a mostrar. Como le dije, yo no me hago problema, utilícenlo, pero tienen que explicarlo, ¿no? La tarea de explicar paso a paso. Si usaron la inteligencia artificial, tienen que decir ahí, escribir, ¿no? No es nomás que la uso y... Si el profesor tiene que saber que la usa, ¿no? Para calificar. Y si lo usan, bien, porque ya se van acostumbrando a esa nueva tecnología que nos va a acompañar de aquí para siempre. Así como el celular. Cuando salió el celular, ¿quién tenía celular antes? Ahora la pregunta es, ¿quién no tiene celular? Esa es la pregunta. ¿Ah? Antes, la pregunta era, ahora es, antes, ¿quién tenía celular? Nadie, pues no había. ¿No? Teléfono fijo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién no tiene celular? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Igual a la inteligencia artificial. Es un software más, programa más, que va a ser nuestro compañero para siempre. Y cada vez es mejor, cada vez es mejor, es espectacular. Y para que, voy a hacer un paréntesis aquí, para que ustedes lo tengan, pero esto no sé si es con... Aquí está. Por ejemplo, para video, ¿qué inteligencia artificial tenemos? Tenemos Windsor, tenemos Taos, tenemos Supercreator.ai. Esos son 3 software de inteligencia artificial para video. Algunos con palabras, uno le habla, oye, hazme un video que muestre esto, y se lo hace, con palabras. Para imágenes tenemos, ahí está el stocking, el diámetro, y ojo que aquí no están los de Google, faltan los de Google, la inteligencia artificial de Google. Para texto ya sabemos el más famoso, el chat GPT, es el más famoso, pero hay otro, hay el Notion ahí y hay el Hasper. Habrá que probarlo todo para ver cuál es el mejor, ¿no? Hasta ahorita el chat GPT que más se usa. Después todo eso lo demás. Ahí se lo dejo, va a estar grabado para que el quiera investigar lo busque, pues. Cada uno verá, ¿no? Tienen para audio, para productividad, para presentaciones, para diseño gráfico, ¿no? Claro que esto no sustituye al diseñador gráfico, que es distinto, ¿no? Que el que estudia, pues. Si bien la inteligencia artificial le hace un gráfico de acuerdo a lo que usted quiera, pero eso no significa, ¿no?, de que tenga el necesario resultado que requiere un profesional, ¿no?, en eso. Por ejemplo, un profesional en marketing. Pues estoy hablando de otra cosa, ¿no? Profesional en marketing. Eso es, no sustituye. Sigue siendo una herramienta para él. Le da más opciones. Es decir, la inteligencia artificial nos obliga a ser más inteligentes, ¿no? Tener más opciones, más capacidad de volar en la ingeniería, en nuestro caso, ¿no?, en las soluciones. Eso es. Por eso yo lo incentivo. Yo no estoy de acuerdo en eso de que el estudiante no debe usar, que es peligroso, no, victoria. Eso habla el que no sabe. Nada, así de sencillo. No sabe. Habla cualquier cosa. Bueno, ya me pasé a otro tema, pero es importante que lo sepan. Yo estoy metido en esto de que Dios lo hurgo todos los días. Pues. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes lo van a usar, pues, y alguna vez lo van a necesitar, pues, y tengo que enseñarles las cosas que son necesarias. Vamos a ver
métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales. Pon una incógnita. ¿Ok? Aquí comenzamos a estudiar los métodos. Siempre vamos a hacer una sucesión, entonces. Siempre. Y vamos a tener que calcular un error de aproximación para cada elemento que surja de la sucesión. Bueno, primero nos preguntamos ¿qué es esto? ¿Qué es una ecuación no lineal? Nosotros hemos resuelto ecuaciones lineales, ¿no? Con una, con dos, con tres incógnitas, con n incógnitas. Y llegamos hasta los métodos matriciales que lo vamos a ver más adelante. Pero las ecuaciones no lineales son aquellas ecuaciones que no son una recta, ¿no? Que no forman recta en el plano euclidiano o en el espacio euclidiano. No nos forman rectas, sino nos forman curvas. Y ya sabemos que una curva con el intersecto X es la solución. La solución cuando tenemos una incógnita es el intersecto X. Lo voy a hacer gráficamente. Aquí tenemos un eje cartesiano y X. Buenas tardes. Y tenemos una función cualquiera. Cualquier función, f de x. Y lo que queremos saber cuál es el cero de la función. Es decir, cuánto vale el intersecto x. A ese le llamamos xr. O también cuál es la raíz de x. Tiene varios nombres, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando estudiamos cálculo 1 al comienzo nos enseñan el polinomio, nos enseñan los profesores, ¿no? ¿Cuál es la raíz de una ecuación? Pues esto es facilito, ¿no? Agarramos la ecuación y despejamos la x, listo, y ya está. Bueno, ¿y qué tal si el profesor les plantea esta ecuación? Calcúleme a ver de esta ecuación que estoy escribiendo ahora, calcúleme la x. Y le pone algo así, logaritmo natural de a dividido entre x más b. ¿Cómo calculamos la x? Por el método que aprendimos, ¿no? ¿Cómo calculamos la x? Hay que despejarla. Y vamos a llegar a una expresión x igual a algo, una expresión. Y ya damos valores a la expresión que ya tenemos, ¿no? Tenemos el valor de la raíz. En este caso, ¿cómo sería a ver, despejen x, ¿Cómo sería la expresión resultante? A ver, jóvenes, despejen la x. ¿X igual a qué?
Tiene que haber aquí una expresión. ¿Cómo despejo la X? A ver, ¿cómo despejo? Primero elevo al cuadrado, ¿no? Para deshacerme del radical. Ambos miembros, ¿sí? Ambos lados al cuadrado. No sirve, no nos lleva a nada eso. ¿Por qué? Porque si la elevo al cuadrado, los dos lados de la ecuación tengo que elevarlo al cuadrado para que siga siendo igual. Los dos lados los elevo al cuadrado. Si bien acá me desaparece el radical, pero a la derecha se complica más, ¿no? Porque la X ya queda dentro del argumento del logaritmo y todavía al cuadrado, ¿no? Entonces primero nos deshacemos del logaritmo. ¿Cómo nos hacemos el logaritmo? Por definición, ¿no? Paso el menos 2 acá y va a quedar 1 sobre menos 2 raíz de X y después el logaritmo A sobre X más B es igual a E elevado a esa expresión de 1 sobre X. Quedo en la misma. Y voy a llegar a la conclusión que no se puede despejar X. Así es sencillo. ¿Por qué no se puede despejar X? Porque forma parte del argumento de un logaritmo. Así de sencillo. Bueno, ingeniero, ¿y qué hacemos? No se puede resolver. Discúlpeme, no se puede resolver. Vaya allá, ese otro sabe. No vamos a estar en eso, ¿no? Tenemos que resolver. Si bien no tiene una solución analítica, sí tiene una solución numérica. Vamos a encontrar entonces una solución numérica. ¿Y cuál es la primera que se me ocurre? La primera que se me ocurre es haciendo una gráfica, ¿no? Esa es la primera solución, ¿no? Hacer una gráfica de la función, ¿no? Y ver a ojímetro, como digo, a ojo, ver por dónde cruza. Claro, una gráfica bien hechita, a escala, ¿no? A escala, ¿no? Sí, tendría que explicarla así. La función f de x va a ser igual a menos 1 sobre raíz de x menos 2 veces el logaritmo natural de a sobre x más b. A y b son constantes, ya lo sabemos. Ahí está. Entonces haremos una gráfica. Ese es ojímetro. Depende ¿de qué va a depender la calidad del resultado? De la escala. Mientras más grande la escala, mejor, ¿no? Pero las hojingas son así, ¿no? Ahí está. Claro, hay que poner el valor de A y el valor de B en números reales, y ya, listo, encontramos una gráfica. Listo. A y B seguramente son parámetros del modelo matemático. Este modelo es aproximadamente el modelo que se usa para tuberías, para calcular la rugosidad en las tuberías. No la rugosidad, sino el efecto de la rugosidad sobre el flujo en una tubería. Se usan los ingenieros petroleros, los ingenieros químicos, todo el mundo lo usa eso. Es un modelo aproximado, ¿no? Bueno, el asunto es que no tiene solución analítica. Entonces la solución numérica sería una aproximación gráfica. No, ingeniero, no me sirve, no es una solución confiable, porque tiene mucho error. Quiero otra más rigurosa, un resultado más riguroso, más creíble. Ya. Entonces vamos a empezar a hacer una aproximación. Le damos valores a X, ¿no? Y va a llegar un momento en que f de X sea aproximadamente igual a 0. Eso quiere, ¿no? Sí es. Ya, ¿con qué valores comienzo? Claro, la gráfica me puede servir, ¿no? Y empiezo a ponerle valores y aproximarla.
otro valor, otro, por ahí me paso, por ahí, todo se hace chivería. Voy a seguir calculando. Voy a seguir en la deriva. Esa sería una metodología que me invento yo, ¿no? De aproximaciones, no, nada más. ¿Ves? Entonces, ¿qué necesito? Necesito un método numérico, ¿no? Un método numérico que sea fiable, que sea confiable, que me lleve a la solución. ¿Ok? Y esos son los métodos, hay muchos. Nosotros solamente vamos a estudiar 5 de esos métodos. 5. ¿Ok? Vamos a estudiar estos métodos. Mejor si los escribo, ¿no? Mejor si los escribo para que lo vean. Vamos a estudiar el método de la bisección vamos a estudiar el método de la falsa posición y vamos a estudiar el método de Newton-Raphson vamos a estudiar el método de la secante y vamos a estudiar el método de Horner. ¿Ok? Esos 5 métodos vamos a estudiar durante todo, quizás hasta terminaremos pues a fines de abril, primero semana de mayo, no sé, pues ya veremos. Esos métodos vamos a estudiar a partir de ahora. Ya sabemos que son métodos que generan una sucesión. Cada sucesión es una aproximación al cero, o sea, a la raíz. Cada sucesión es una aproximación a la raíz. Y vamos calculando sucesiones, quiero decir aproximaciones. Y vamos a llegar a una que tenga una tolerancia, ¿cierto? Y esa será la raíz encontrada. ¿Ok? Eso. Entonces vamos a volver a esta ecuación de arriba, más adelante, y la vamos a poder resolver con cualquiera de esos métodos. Esa es la idea. Y este tipo de ecuación, jóvenes, no es casual. En la ingeniería hay una montonera. Más bien lo otro, lo que se resuelve analíticamente, eso no hay más bien en la práctica, no existe. En la práctica se dan este tipo de ecuaciones. Más compleja que esta todavía. Montonera. En la hidráulica, en todo en la que se llama la fisicoquímica, en todo se da. Para los procesos, ¿no? En todo se da. Así. ¿Está bien? Entonces, todo lo que estamos viendo ahora no es casual, no es innecesario, es exactamente al revés. Es necesario para el ingeniero. Bueno, estos métodos usan técnicas matemáticas ya preestablecidas. O sea, todo método tiene que tener un fundamento matemático, ¿no es cierto? Todo tiene que tener un fundamento matemático. Porque es a partir de ese, que son las fórmulas, a partir de la fórmula o la formulación del método que hacemos los algoritmos, ¿no? El hacer hasta qué, el hacer mientras que, no, esos son algoritmos que se van ejecutando repetidamente, pero eso es en función de una fórmula que representa el método. Esa fórmula se denomina la fórmula de recurrencia, o sea que cada método tendrá una
fórmula de recurrencia. ¿Ok? Todos los métodos tendrán una fórmula. Esa fórmula de recurrencia es la fórmula que aplica el método para encontrar las aproximaciones. Esa es la fórmula que se aplica en el método para encontrar todas las aproximaciones. Ya tenemos una fórmula de calcular el error de aproximación que ya le dije, apréndensela de memoria. Aquí la tenemos, ¿no? Apréndansela de memoria, le dije, ¿no? Es la misma para todos los métodos. Lo que va a cambiar en la metodología es la ecuación de recurrencia, la fórmula de recurrencia. O la ecuación de recurrencia, tiene los dos nombres. Eso es lo que va a cambiar, porque eso es lo que distingue cada método. ¿Está bien? Cada método entonces está identificado con su ecuación de recurrencia. ¿Está bien? Bueno, pero hay dos formas de inicializar el procedimiento. Fíjense que el procedimiento tiene que comenzar con algo, o un dato, ¿no es cierto? Todo procedimiento comienza con los datos iniciales. En este caso, la aproximación inicial, o lo que le llamamos el X sub 0. De ahí comienzan todos los demás. Ahora la pregunta es, ¿cómo tomamos el X sub 0? ¿Cómo? ¿Está bien? Aquí viene la característica y la división de los dos métodos, la forma de cómo obtener el X sub 0. Estos dos primeros métodos que tenemos aquí, estos dos, se denominan métodos cerrados. ¿Por qué? Porque para obtener el X sub 0 se utiliza un intervalo de acotamiento, un intervalo de acotamiento de la función. Quiere decir que primero hacemos la gráfica de la función y la acotamos con un intervalo. ¿Me entiende? De ese intervalo sale el X sub 0. Entonces se llaman métodos cerrados. ¿Está bien? Estos otros métodos de acá no necesitan acotación, no necesitan intervalo. O sea, hacemos la curva, ¿no?, de la gráfica y cualquier punto nos sirve, cualquiera. Ya vamos a ver con ciertas condiciones, ya vamos a ver esas condiciones. Agarramos un X sub 0 de cualquier punto que cumpla ciertas condiciones y punto, y ya con eso comenzamos a hacer las iteraciones hasta llegar a la solución. ¿Me entienden? Ese es el procedimiento de los métodos abiertos. ¿Ok? Entonces, mientras que los métodos cerrados necesitan un intervalo, aquí le llamamos métodos cerrados, y estos le llamamos métodos abiertos. Entonces, mientras que los métodos cerrados necesitan un intervalo, los métodos abiertos no. Y fíjense que eso es solamente para inicializar el procedimiento. Son los datos de entrada, no se olvide. El X sub 0 es un dato de entrada. Y también otro dato de entrada es la tolerancia. Hasta dónde yo quiero tolerar el resultado. Esos son los únicos dos datos. Y con esos dos datos tenemos que llegar a la solución, a encontrar la raíz. ¿Está bien? Eso es. Entonces, vamos a ir viendo y estudiando cada uno de los métodos. Cada uno de esos métodos. Llevamos 34 minutos, 35 minutos de clase. Bien, entonces comenzamos a ver el método de la bisección. Nos alcanza el tiempo para ver ese método y ya lo demás en las próximas clases. Comenzamos a ver entonces, ya sabemos que es un método cerrado. Ojo, los dos primeros son cerrados, métanse a la cabeza desde ahora. Método de la bisección y de la falsa posición son cerrados. No voy a decir, profesor,
Tomo de la curva el valor x sub 0. No. Tiene que hacer un intervalo. Y el a y b yo lo decido. ¿Entiendes? Al acotar la función con un intervalo, tiene que haber un a y un b, ¿no es cierto? Es un intervalo cerrado, no se olvide. No es un intervalo abierto, es un intervalo cerrado a, b. El a y el b nosotros lo decidimos. Yo lo decido. ¿Me entienden, no? Yo que estoy resolviendo, lo decido. Así tienen que pensar ustedes. Yo decido el intervalo. ¿Ok? Entonces, obviamente que no va a ser lo mismo, el mismo intervalo de su compañero, ¿no? Y del otro tiene que ser distinto. No tienen que ser iguales. Porque si no ya es copia. Tiene que ser distinto. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar del método de la bisección. Método, aquí ponemos un título, método ya me salió método de la, vamos a tener con mayúscula, bisección. Ya sabemos que se necesita el intervalo AB y la tolerancia. Esos son los dos datos. De entrada, se necesita un intervalo. Y el intervalo, ¿cómo lo decido? Pues acabamos de decir que yo decido el intervalo. Para decidir el intervalo, primero tengo que hacer la gráfica. Porque si no, ¿cómo la voy a acotar la función? ¿De qué forma? Entonces, el primer paso es hacer la gráfica. Es el primer paso. O sea, dada y igual f de x, entonces procedemos a hacer la gráfica. Sí o sí, no hay vuelta. Y ya saben que máxima gráfica, ya saben ustedes que máxima gráfica. Ahorita no tengo máxima aquí, pero es la de Android, ¿no? No quiero salirme e irme a máxima porque si no se va a cortar la transmisión, la grabación, se para, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer ya en el ejemplo, con la computadora. Entonces, y hay otros software que también grafican. Por ejemplo, hay el GeoGebra, ¿no? Para graficar, aquí podemos ponerle eso. Para graficar tenemos máxima. ¿Cuál es la orden para graficar en máxima? Es el plot, ¿no? Plot 2D y entre paréntesis se pone pro 2D, entre paréntesis se pone la función, ¿no? Coma y entre corchete las dos variables, ¿no? el rango de la función y la imagen. O sea, x de dónde a dónde. X de dónde a dónde. ¿Ok? Le vamos a poner A, B. Coma y Y de dónde a dónde. Y ahí se cierra el paréntesis. Plot 2D. ¿No? Eso es en máxima. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Máxima, con esa instrucción, hay que indicarle el rango al máximo. De aquí hasta acá hacemos la gráfica y de aquí hasta acá.
Después en Python también, pero en Python hay que utilizar una utilidad. Hay que utilizar una librería de Python de gráfica. Se puede hacer en Python. Y después se puede hacer en GeoGebra. GeoGebra. Es un software aparte para gráfica. GeoGebra, álgebra, bájenlo de internet, es gratuito, y ahí hacen la gráfica que quieran. ¿Está bien? Pero obviamente lo mejor es hacerlo en máxima. ¿Por qué? Porque en máxima hacemos el procedimiento, pues, las dos cosas. ¿Para qué no vamos a ir a otro lado? ¿Ves? Eso es. Entonces lo primero es hacer la gráfica. El número 1. Entonces, una vez hecha la gráfica, aquí vamos a suponer que ya hemos hecho una gráfica, vamos a hacer unas coordenadas XY. Vamos a llegar a la función. Listo, ya está. Ya está graficada. Tiene que estar bien hecha la gráfica. Porque si la hacen mal, van a acotar mal y todito se queda mal. Es como les dije al comienzo, ¿no? ¿Qué le van a meter al software? Basura. Si lo hacen mal, le van a meter basura. Y obviamente que va a salir basura. Pues tiene que estar bien hecha la gráfica. Bien hecha. Entonces, teniendo la gráfica, es esto lo que estamos buscando, ¿no? Es esta raíz. Esa es la que estamos buscando. Y obviamente que vamos a tener que ponerle un intervalo. A, B. La acotamos. ¿Ves? La raíz. La raíz va a estar entre A y B. El acotamiento debe ser tal que la raíz quede siempre dentro del intervalo. Siempre. ¿Ves? Entonces ya hemos definido A y B. ¿Ves? Así de sencillo. Esa es la gráfica, y en la gráfica acotamos, buscamos dos valores A y B. De tal manera que en ese intervalo de valores pase la función. ¿Ves? Eso es joven. Bueno, esto es el comienzo. Ahora ya iniciamos el procedimiento. Dice, fíjense el título, método de la bisección. Entonces, quiere decir que el método hace uso de la bisección. ¿Y qué es la bisección? Nos preguntamos entonces qué es la bisección. A ver, bisección viene de biseccionar. ¿Y qué se bisecciona? Cortar por la mitad. Por ejemplo, una marraqueta de pan, ¡pum!, le metemos por la mitad y quedan dos secciones, ¿no? Dos partes. O si cortamos, qué sé yo, un tubo, quedan dos secciones, una a la izquierda y otra a la derecha. Pero siempre quedan dos secciones. Por eso se llama bisección. Quedan dos, bis significa dos. Biseccionar entonces es dividir algo en dos secciones iguales. Eso es. ¿Está bien? En dos secciones iguales. En este caso, ¿qué es lo que vamos a biseccionar? Lo que vamos a biseccionar es el intervalo. O sea, vamos a encontrar el punto central del intervalo. ¿No ven que está entre A y B? Y el intervalo es un segmento de recta, ¿no? De recta del rango, ¿no? Es un segmento, aquí está. Este es el segmento. Acá está A y acá está B. Entonces ese segmento lo vamos a biseccionar. ¿Y dónde? Justo en el centro. Porque es ahí donde va a quedar dos semi-intervalos iguales, dos secciones del intervalo igual. Porque no es que sean sección de la recta, no tiene sección. ¿No? Es los dos subintervalos que quedan, esas son las secciones. Va a quedar un subintervalo a la izquierda y otro a la
derecha, ¿cierto? Por tanto, fíjense que si esa es la raíz, ¿no? No necesariamente la bisección va a cortar en la raíz, no. Es una primera aproximación, ¿no? Entonces, la bisección, digamos que este puntito de acá, esa va a ser la bisección. Pero la raíz está un poquito a la derecha, por ejemplo. O puede estar un poquito a la izquierda, eso no importa. El asunto es que la bisección siempre está en el centro del intervalo, siempre. Porque eso se llama bisección. ¿Está bien? Entonces, ¿y cuánto vale la bisección? Es facilingo, ¿no? Facilingo. La bisección, que le vamos a llamar el valor inicial, x sub 0, porque es del primer intervalo, del primer acotamiento, es igual a más b sobre 2 y listo, ¿no? Lo que vale a, lo que vale b dividido entre 2, la justo en la mitad. ¿No? ¿Está claro, no? Justo le va a dar 2 subintervalos. Fíjense que este intervalo AB, aquí está B y aquí está el x sub 0, me divide el intervalo, me divide en 2, en uno AX0 y en otro X0B. 2 intervalos. Producto de la bisección. Y los dos son iguales. Los dos intervalos son iguales. Ahora fíjense, la función pasa por acá. Ah, no, estoy mal. La función pasa por el de la izquierda, por acá pasa. Aquí está la función. Quiere decir que la función pasa por este subintervalo. Queda automáticamente acotada, fíjense. Automáticamente acotada. ¿Ve? El x sub 0 ya está. No es que la sucesión nos da el primer valor, x sub 0. Ahora viene el x sub 1. Aquí va a ser igual al x sub 1. Aquí lo vamos a poner. Tiene que ser la nueva bisección. A partir de este intervalo, a partir de este nuevo intervalo de acotamiento, porque este es un nuevo que es la mitad del otro. ¿No? Está clarito, va a ser a más x sub 0 dividido entre 2, pues. Esa va a ser la siguiente bisección. Esa bisección me está cortando a este subintervalo en 2. Ahí está. Este intervalo de acá y este intervalo de acá. ¿Cuál voy a tomar? Aquel por donde pasa la función. Para el siguiente. Fíjense cómo la estoy acotando, la raíz de a poco la estoy acotando, hasta que va a llegar un momento que la bisección se confunde con la raíz. ¿No es cierto? Porque lo que estoy haciendo es eso, la estoy encerrando la raíz en su intervalo. Cada vez la encierro más, y va a llegar un momento en que la última bisección se confunde con la raíz. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Llegando a la solución. Por una bisección, por una sucesión de bisecciones. Voy biseccionando y voy encontrando las X, ¿no? Las aproximaciones. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub N. La sucesión que le llamamos. Pero en cada una hay que calcular el error de aproximación. Y ya sabemos que el error de aproximación se toman 2 sucesivas y se calcula. Esta última, para hacer la solución, deberá ser tal que el error de aproximación, ¿no?, sea menor o igual a la tolerancia. A la tolerancia que nosotros la incorporamos como dato, ¿no?, del problema. ¿Listo? Listo, ya está. O sea, en un proceso algorítmico, porque son algoritmos, operaciones,
de encontrar la bisección como valor de aproximación, vamos a encerrando la raíz sucesivamente hasta obtener una bisección que tenga un error tolerable. Un error tolerable. Por ejemplo, 1%. Ah, está bien. Llegamos al error a la aproximación del 1%. Ah, ya está bien, me sirve. Me sirve. Ah, pero si el error de aproximación es 10%, no me sirve. Sigo el procedimiento. Sigo acotando. Hasta que tengo que llegar a la tolerancia. Y esa última aproximación, que es la última bisección, esa es la que me sirve como raíz, ¿no? Entonces, esa última bisección es mi solución, es la raíz buscada. Listo. Entonces, este problema que planteamos al comienzo es facilito resolverlo, no es más que acotarlo, ¿no? Y empezar a aplicar el procedimiento. La va a ir encerrando la raíz hasta que encontramos la solución de X. Encontramos la solución de X. ¿Y qué era X? El factor de fricción en una tubería que estoy diseñando. Estoy calculando una tubería como ingeniero. Y no sé cómo resolver este problema, porque esa es la función para encontrar la fricción del flujo con las tuberías. ¿Ves? Y si no tengo una metodología, ahí me quedo, ahí me tranco. ¿Ves? Entonces, fíjense, este método sencillísimo, facilísimo. Y todavía les digo más. De todos estos métodos que enunciamos al comienzo, este es el más difícil. Imagínense si este es el más difícil, ¿cómo será lo otro de fácil? ¿Me entienden? He tratado de explicarle el más difícil. Parece que difícil, pues facilino. Le enseñan a su secretaria y ella lo hace. ¿No es cierto? Así es sencillo. Ahora hay que hacer uno numéricamente. La pregunta es, en este caso, si bien encuentro el error de aproximación, la pregunta es, claro, gráficamente no hay problema, yo sé que la función pasa por este de acá, o pasa por este otro, ¿me entiendes? O pasa por la bisección de la izquierda, o pasa por la derecha. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo gráficamente. ¿No? Pero ¿cómo lo haría un software eso? ¿Cómo lo tendría que hacer un procedimiento automático? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Cómo el software decide cuál de los dos intervalos tomar? ¿Cómo lo puede hacer? Esa es la pregunta. Aquí no hay problema, yo se los he explicado gráficamente. Y yo les he dicho, ¿no? A ver, tomamos este porque por aquí pasa la función. Pero lo estoy mostrando gráficamente. Pero ahora, ¿cómo el software va a adivinar eso? ¿Cómo va a ser el software para decidir por cuál de los dos semi-intervalos producidos por la bisección, por cuál de los dos pasa la función? ¿No? Porque el próximo intervalo que voy a utilizar es aquel pues por donde pasa la función, no voy a utilizar el otro. Es lógico, ¿no? Voy a utilizar aquella bisección por donde pasa la función. Esa es la que voy a elegir. La pregunta es en un software, ¿cómo lo elijo? ¿Cómo? ¿Verdad? Para eso vamos a utilizar la lógica matemática. Y cuando digo la lógica matemática es el sentido común que tenemos nosotros como ingenieros. Porque si elegimos esta carrera, ¿no es cierto? Es porque nos gusta. Fíjense, algo muy importante en la función, en esta cosa. Cuando voy trajinando por la función, pues, digamos, me voy a caminar sobre la recta, en determinado momento cruzo el eje.
Cuando estoy por debajo del eje X, la función es negativa. No es decir, todos estos valores son negativos, porque estoy debajo del eje X. O sea, todas las imágenes de estos puntos que estoy recorriendo, todas esas imágenes son negativas. Aquí la imagen es 0, justo en la raíz, que es el problema, ¿no? Pero a partir de ahí las imágenes son positivas, están arriba ya. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando una función pasa por un intervalo, cambia de signo. Si no pasa por el intervalo, no hay cambio de signo. Así de sencillo. Fíjense. Aquí está el intervalo AB, ¿no? Fíjense que la función pasa por el intervalo y cambia de signo. Justo cambia de signo en el valor de la raíz. Ahí cambia. Se empieza a ser negativo si vienen de arriba para abajo. O si van de abajo para arriba, igual cambia de signo. Igual. Para donde vayan, igual cambia de signo. Pero en este otro intervalo que voy a dibujar aquí, a propósito lo voy a dibujar aquí, en este intervalo. ¿Pasa la función por ahí? No pasa, ¿no? No está pasando, porque estoy viendo gráficamente, no pasa la función, no. ¿Y cómo matemáticamente sé que no pasa? Sencillamente porque los dos valores son positivos. O sea, si el resultado de la función me sale positiva en los dos extremos, quiere decir que por ahí no pasa la función. Los dos valores. ¿Por qué? El producto, más por más, ¿qué da? Más, ¿no es cierto? Y más por menos, ¿qué da? Menos. Entonces, cuando f de A por f de B, donde A y B son los extremos, ¿es positivo o es negativo? Una de dos. Si es positivo, quiere decir que por ahí no pasa la función. Y si ese resultado es negativo, sí pasa la función. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tengo que probar yo en el software? Estoy hablando del software. ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que el intervalo elegido, el producto f de A por f de B, tiene que ser negativo. Para ser elegido el intervalo, f de A por f de B tiene que ser negativo. O si quieren, para generalizar, f de A por f de X sub Y tiene que ser negativo. El X sub Y son las subsiguientes bisecciones. Son las subsiguientes bisecciones. Cuando Y es igual a 0, tengo la primera bisección. Cuando Y es igual a 1, tengo la segunda bisección. Cuando Y es igual a 2, tengo la tercera, y así. Pero ¿cuál de los semi-internos? No se olviden que la bisección me bisecciona el intervalo en dos. ¿Cuál de esos dos tomo? ¿Cuál? El que cumpla esta condición. Entonces ya sé cómo hacerlo pensar al programa para que elija, ¿me entiende? Para que elija la bisección adecuada. Ya sé cómo hacerlo. De esa manera se lo hace ya en software. ¿Ok? Entonces todo este procedimiento lo vamos a hacer ya con números, con función, con un ejemplo. En máxima, yo todo lo hago en máxima. La próxima clase. ¿Está bien? Eso es, jóvenes. Eso es. ¿Está claro, no? Bien. Les he mostrado el método más complicado. El más difícil. Siempre yo comienzo con el más difícil. Así que imagínense los otros. Si este aparentemente divide facilingo. Facilingo. El primer parcial va a ser entonces de los 5 metros. ¿Cómo? El primer parcial va a ser de los 5 metros. De los 5. De los 5 métodos. Y cada método tiene un práctico.
O sea, la primera parte tiene cinco prácticos. Los prácticos se resuelven igual que las tareas. Se pone ahí las preguntas y ustedes las resuelven. Ahí, claro, todo en máximo. Pero lo explican paso a paso, ¿no? Cada resolución. Porque para eso es escribir, ¿no? Es escribir. Cuando estén resueltos los 5 prácticos, recién damos examen. Eso es. Bueno, jóvenes, vamos a cortar aquí la grabación para que no se haga mucho el video y ya estamos en 1 hora. Entonces lo vamos a